Sí, nena, sí se ve. Demos inicio entonces. Bueno, pues buenas noches, me voy a presentar para los que no me conocen. No mentiras, no mentiras. La verdad es que acá solo somos estudiantes tratando de aprender lo poco o lo mucho que los licenciados nos enseñan, que la verdad en este semestre siento que ha sido bastante poco. Entonces, por favor, si tienen algo que agregar, si quieren comentar algo en específico, háganmelo saber. No es como que yo sepa de todas a todas, pero lo poco que sé lo trato de transmitir, ¿verdad? Así vamos como estudiando todos juntos, todos vamos a tratar de aprender y pues entre todos nos podemos apoyar, ¿verdad? Derecho tributario, pues según le entendí yo al licenciado, va a haber una parte teórica y hay otra parte práctica. Vamos a hacer un breve repaso de la parte teórica y luego ya nos vamos a enfrescar un poquito más en la parte práctica para que no nos cueste tanto. Ok, nena. En primer lugar, tenemos que empezar sabiendo qué es un tributo. El tributo es como, son los impuestos, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra tributario. Es el impuesto que es exigido por el Estado para en su forma de poder, ¿verdad? Entonces, hay dos formas, hay dos tipos de tributos. Podemos decir que está el tributo directo y el tributo indirecto. En este caso también los podemos llamar impuesto directo e indirecto. ¿Cuáles son en sí los impuestos directos? Son aquellos que nos cobran directamente. ¿Será que le puedo mandar el link a los patojos del otro grupo que dijeron que querían conectarse algunos? Si se conectan, pues enhorabuena, y si no, pues... Pues ahí tú, yo no tengo problema. Les voy a mandar. Entonces sigo esperando. No, Demos si quieren. unos minutitos en lo que se conectan porque si no nos van a empezar a preguntar. Bueno, sí va. Si quieren, démosles unos 5 minutos. Va, démosle pues. Y la Rocío también dice que se va a conectar, solo que le des unos minutos. Vamos, dale. Yo aquí espero. No sé si los otros chicos tienen algo que hacer, pues aquí podemos seguir esperando. Si no, pues creo que Tenemos 10 minutos y ahí empezamos, va, con los que estemos. no sé qué dicen los otros chicos, porque también es tiempo de los otros chicos. ¿Están de acuerdo, chicos? Que la Rocío tiene problemas con su audio también, dice. Okay. Vale, vale. Sácame esto un poco. Con la mano. ¿Me debes pase? Sí. Sí.
4, 6, 7. Ya se conectó Rocío, ya solo vamos a seguir esperando. Ok. Y que cuénteme cómo han pasado, qué tal les ha parecido el semestre, les ha parecido difícil. Fatal. Siento que no estoy aprendiendo nada. Literal. No sé si vos percibís lo mismo, pero Yo la verdad de los licenciados siento que les hace falta bastante para poder enseñar. Siento que ni ellos mismos, bueno, algunos siento que ni ellos mismos han llegado a comprender su materia como para poder transmitir el conocimiento. Esa es mi perspectiva, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero desde mi punto de vista siento que así pasa en algunas clases. y lo peor es que nos joden en los exámenes. O sea, yo dijera de que no supieran, pues está bien, babos, pero que no te la hagan tan complicada en los exámenes, pues. Porque mira la de privado, o sea, Pero que mira, para vos, Opino lo mismo, cada quien su opino lo conocimiento. mismo. Fíjese que de Misco esa es la experiencia mal que yo me llevé, porque es financiero. Eh, este licenciado malintencionado, no enseñaba nada, no llegaba. Entonces dije, bueno, pues no me enseñan, pero no me peguen en los exámenes, ¿verdad? Igual vi la de privado ahorita también que me hizo el examen. Sentí así como malintencionada, a ver. Sí, es sí, que eso es lo que está. yo siento que ahí sí son ellos los malintencionados. El de tributario no lo siento así, ¿saben? Pero sí siento que ahorita se volvió como muy exigente con eso de que le da solo unos minutos a uno para ingresar a la clase. Eso sí no me gustó, porque al Es final de cierto. cuentas él también está como atrasado, ¿saben? Y me parece injusto que si él está atrasado, nosotros no nos podamos atrasar un poquito, ¿no? El año pasado no era así. El semestre pasado, pero no era así. No, definitivamente no era así. Pero ahí sí que cada quien, ¿verdad? No podemos juzgar ni nada por el estilo. No, mira, yo de esa no tengo tanto miedo. Yo la verdad de esta sí siento que nos va a ir bien. La que me preocupa es estas como privado y público que, o sea, literalmente no enseñan nada y exigen. Y, o sea, lo que no enseñan, o sea, no venía nada en el examen. Yo no sé si ustedes percibieron lo mismo, pero, o sea, yo buscaba y sin mucho encontré como unas 6 preguntas a lo mucho de todo Es lo que que... así sin ir tan lejos, yo lo sentí como un examen de la IA, ¿saben? Sí. Yo Bueno, pensé, yo transcribí todo. O sea, a mi criterio me vi como 3 veces cada clase, pues, sin necesidad de nada, pues. Y yo ya de último ya no leí ni nada porque dije, pues ya yo ya sé, estoy preparada. Puta, cuando vi ese examen, pues ya no. no, es que saben, la verdad era un examen malintencionado. La verdad sí era un Vale. examen malintencionado. Ya ahorita estoy dando acceso, no te preocupes, ya vi el mensaje. Sí, la verdad que sí. Pero, pero pues va, ellos son los que creen que están en todo. Sí, la verdad es que sí. Y saben, yo siento que el auxiliar fue el que lo hizo, porque la LIC no sabía nada. La lista del tiempo nunca sabe nada.
No, Ella solo lee y explica, aparte de sus documentos, sus obvios, documentos de la IA. sí. Mía. La verdad, sí, era un examen bastante malintencionado. Yo siento que fue el auxiliar quizás que lo hizo ustedes porque hasta él se le mira la mala intención, que todo es, diga a Saúl algo así como se llama, ¿verdad? Saúl cualquier cosa, ni siquiera ella. Es que mira, Ah, la licenciada no es culera, yo ya me la agarré que ella no es mala onda. Los mala onda son los auxiliares, yo ya me di cuenta de eso, porque incluso, o sea, ella fue hasta abierta para decir, bueno, mándenme en WhatsApp y todo, y yo sí he visto sus actitudes, cuando ellos no se conectan, ella se porta súper calidad. Puta, pero cuando están los auxiliares, ellos son los detestables, de verdad. Y es que saben que es lo peor, se les olvida que ellos también fueron o son estudiantes. La mayoría de auxiliares que tenemos ahorita siento que se les olvidó y se les subió a la cabeza de que por ser auxiliares ellos ya están exonerados de sus pagos, ¿verdad? Y que en los privados no es como que ellos puedan venir y decir, ese es mi punto de vista, mi humilde opinión, pero ¿quién soy yo para juzgar? Es común, es muy común en los auxiliares, de verdad. No sé qué opinan ustedes. Lamentablemente se les olvidan de dónde vienen. Es que ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya pasaron los 7 minutos? a un minuto que sí, la verdad es que sí. No sabía que... En mi, conectar, la verdad. en mi internet Se les todo se oye cortado. va. Sí, yo no soy honesta y creo que espero que lo que voy a decir acá ¿Por qué? Fíjate que sí se está cortando, se traba. Yo no te escuché cuando tú dices que ibas a decir algo, pero ya no escuché nada. Soy yo entonces. se escucha entrecortado. Sí, sí, te escucho entrecortado porque yo no te lo Pero escuché. ¿es a Vale o es a mí? Porque es que No, yo creo que es, bueno, no Hola, sé quién hola, empieza se a escucha llamar. entrecortado. Sí, es algo que está con la llamada, creo. Entrecortado. sí, Internet. yo creo que es tu internet. Voy. ¿Me escuchan mejor ahora? Y ahí sí se te... Sí, es que ahorita ya estoy con mi internet directamente. Pero sí me escuchan mejor ahora, ¿verdad? Sí, sí, nena, sí. Si quieres ya empecemos, nena. Ya nos pasamos un minuto. Y no hay nadie pidiendo accesos, ¿verdad? No, Dale, entonces empecemos con los que no. estamos. Va, miren pues, estábamos hablando que el derecho tributario, para empezar tenemos que saber qué es un tributo. El tributo básicamente es un impuesto, eso es un tributo. Es un impuesto que exige, no lo pide, exige el Estado para poder ejercer una cadena de imperios, ¿verdad? Existen tributos o impuestos directos e indirectos.
Vamos a ver los directos. Los directos básicamente son los que exige directamente el gobierno a una persona o a personas determinadas o a un grupo social. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un impuesto directo acá en Guatemala? El IVA. Sí, puede ser. Y ¿Algún dice otro que ejemplo? también, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro ejemplo? No lo veamos directamente hacia personas, veamos hacia una sociedad o comunidades. ¿Qué otro impuesto podemos creer que puede ser directo? ¿Qué dijiste en el ¿Qué otro impuesto creen ustedes que puede ser directo? el de circulación? Sí. ¿Qué otro ejemplo? Ay, Dios. Ay, pero ¿Ustedes creen que el IUCI es un impuesto directo o indirecto? es directo, pienso yo. Exactamente. El IUCI es un impuesto directo. ¿Por qué creen ustedes que es un impuesto directo? Porque lo pagas obligatoriamente, no lo puedes dejar de pagar si en cierto tiempo. El IUCI está Y aparte ya está en la ley, vale. Por ¿Qué eso, manda? porque también ya está estipulado como tal en la ley. Ya, o sea, ya está regulado. Exactamente. Ahora hablemos de impuestos indirectos. Alguien me mencionó que el IVA puede ser un impuesto directo, sí, porque todos sabemos que el impuesto del IVA está estipulado en un precio, pero también puede ser un impuesto indirecto, porque hay personas que no tienen el conocimiento que dentro del precio pagan el IVA. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, puede ser también. Entonces, ¿cómo? No se te escucha bien. No se te escucha bien, fíjate, Denis. Sí, no lo escucho entrecortado. Bueno, entonces ya podemos determinar cuáles son los impuestos directos e indirectos. ¿Quieren otro ejemplo de impuesto indirecto? El impuesto indirecto puede ser también el impuesto, si lo vemos desde el lado de nosotros como abogados o como futuros abogados, el impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolo. Si nosotros como abogados compramos los timbres, sí saben que tenemos una comisión por compra de timbres. ¿Sí sabían eso? Sí, que nos las devuelven en hojas. ¿Cuál es esa comisión? Me acuerdo. ¿Alguien sabe cuál es la comisión? ¿Tenemos? Que nos lo devuelven en timbres, ¿va? No solamente en timbres. Por ejemplo, si tú pagas el papel sellado para protocolo, por ejemplo, si tú pagas 50 hojas, no te dan 50, te dan 55 hojas. Porque ahí está tu comisión. ¿Sí sabían eso? Sí. Entonces, podríamos decir que nosotros como abogados también nos cobran un impuesto indirecto. Al final de cuentas, todo es impuestos. Entonces, volviendo a recapitular, los impuestos directos son los que realmente se los cobran a unas personas determinadas o a un grupo de sociedad determinado. ¿Por qué? El impuesto sobre la renta, básicamente nos los cobran a los trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí podemos estipular a qué persona directamente va
a cobrarse ese impuesto. El impuesto único sobre inmuebles, el IUCI también, o sea, va a los propietarios de casa, porque no te lo pueden cobrar si no eres propietario de una casa. El impuesto sobre circulación, si tú tienes un carro, también va cobrado ese impuesto, pero no se lo pueden cobrar a todas las personas, ¿verdad? El impuesto indirecto es el que, por ejemplo, el IVA, para mí el IVA eh, es más un impuesto indirecto que directo. ¿Por qué? Porque ya va estipulado en un precio. Si, por ejemplo, a ti te dicen que, ¿qué te digo yo? Un chocolate cuesta 5 quetzales, obviamente tú en ese precio ya sabes que va el impuesto, ¿verdad? Sí. Vamos, cielo, pero dejen de estar peleando, por favor, ¿sí? Va. Ya siéntate ya, pues ya vamos a comer, ¿sí? Y a nosotros como abogados, pues también tenemos un impuesto que es el impuesto sobre timbres y papel sellado especial para protocolo. Esos son los ejemplos más claros que nosotros tenemos acá en Guatemala. Si tenemos alguna duda, por favor háganmelo saber, ¿sí? Ok, nena. Hasta el momento estamos todos claros. Súper, claro. Sí, gracias. Va. Entonces continuamos. Podríamos decir también que hablando más de historia, los impuestos no solamente son de la actualidad, sino que también venían desde mucho antes. Podríamos empezar a hablar de la antigua Grecia. En antigua Grecia también podríamos dividir los tipos de impuestos. Acá podríamos tener los impuestos indirectos, que básicamente son los que eran como los más reconocidos o los más aceptados para los comerciantes, ¿verdad? O el intercambio de mercancías. Básicamente son impuestos o eran los impuestos que se le cobraban a las personas que tenían algún tipo de venta o comercio o, en su caso, un intercambio de mercancías, ¿verdad? Luego tenemos la liturgia. Básicamente son los impuestos. Acá podríamos también decir que es un impuesto indirecto porque se le cobra a la minoría, perdón, que es un impuesto directo porque se le cobra a la minoría, porque también se le cobraba más básicamente, ¿verdad? Era una obligación que se le cobraba a los ciudadanos que tenían más capacidad de pago, ¿verdad? Este impuesto básicamente se solicitaba para financiar los festivales, las representaciones, algunas competencias y demás. Básicamente era una recaudación de fondos. Luego tenemos un tributo específico que eran, acá, incluso acá también se podía ver el tipo de nivel que tenía la antigua Grecia, ¿verdad? Porque se le cobraba únicamente a las personas extranjeras. Si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber, ¿sí? Vamos bien, nena. Bueno, luego tenemos un tributo específico que era básicamente para financiar las guerras. A este le llamamos afora. Era una contribución que se cobraba extraordinariamente para financiar la guerra. De acá no tenemos como tanta información de la afora, pero sí pude investigar un poquito más con respecto a eso. Ahorita les voy a enseñar. Perdón, es agora. Espérame. Ay, qué babosa, no guardé la página.
Espérenme, esto se lo voy a enseñar. Pero si tienen alguna duda, háganmela saber, ¿sí? Va. Entonces acá dice que básicamente era un impuesto que se cobraba única y exclusivamente para poder financiar las guerras. Este era un impuesto a nivel general que todas las personas residentes en la antigua Grecia tenían que pagarlo. Realmente no tenemos como mucha información con respecto a eso, pero creo que incluso en la actualidad lo podemos ver, ¿verdad? Sí sabían que tenemos como una pequeña reserva por si en algún momento el país entra en guerra, y eso es parte de nuestros impuestos. No, no sabía eso. No, Todos los tampoco lo países, sé. todos los países tienen una reserva por si en dado caso el país entra en guerra. Entonces, eso, como les digo, puede verse hasta en la actualidad, ¿verdad? Entonces, es algo que sí se ve. Luego tenemos que en la antigua Roma ya podemos cambiar un poquito más la perspectiva. Si se dan cuenta, en Grecia, en Grecia cobraban impuestos a personas específicas o para cosas específicas. En Roma ya vieron la necesidad de cobrar una tributación permanente y era un poco más organizada, ¿verdad? Porque se organizaba para la administración, el ejercicio, para poder invertir en la infraestructura y en el funcionamiento de la ciudad. De acá podemos derivar el cómo se utilizan en la actualidad los tributos, ¿verdad? Porque sí podemos ver que tenemos como parte de eso, ¿verdad? ¿Para qué utilizaban los tributos? Básicamente era un tributo o era un impuesto que se cobraba un poco más complejo, pero que era más eficiente. ¿Por qué? Porque funcionaba para la administración, ejercicio e infraestructura. Acá ya podemos derivar un impuesto que era portoria o portorium. Básicamente era para importación y exportación de comercio. De acá también podemos derivar que es el impuesto de importación y de exportación de varios países. De acá podemos decir que surgió la idea, ¿verdad? Entonces, de acá podemos también decir que los romanos destinaban los impuestos, también podríamos decirlo para distribución de alimentos para las personas que no tenían la posibilidad de pagarse sus alimentos, para las vías públicas, que realmente para eso es lo que lo usan la mayoría de los países en la actualidad. Y si se dan cuenta, acá seguimos con la recaudación destinada al mantenimiento y la expansión del ejército. Acá seguimos con la idea de que tenían que tener una reserva por si en algún dado caso el país entraba en guerra, ¿verdad? Luego podemos ver que tenemos más impuestos sobre ventas primitivo, que durante Julio César era el 1% para ciertas ventas. Básicamente acá podemos ver un precedente del IVA, ¿verdad? Imagínense la diferencia del 1% en Roma al 12% que es en la actualidad, ¿verdad? Bajo el mando de César Augusto, este impuesto para determinadas ventas aumentó a un 4% y tuvo también ciertas reformas. Básicamente mejoró la forma de recaudación y la forma de administración del impuesto. Luego tuvimos las reformas administrativas y el control de la recaudación. Básicamente ya no existían los recaudadores privados, sino que ya eran manejados directamente por el Estado.
El Estado es quien cobraba el impuesto directamente, pero seguíamos viendo el tema de abusos. Creo que es algo que hemos manejado desde mucho tiempo atrás, porque las personas que em, en su momento recaudan los impuestos son los que más exigen el tal y son los que realmente son los que más abusos cometen, porque realmente, chicos, lo vemos en la actualidad con el pago de impuestos en la gasolina. Si sabemos que la gasolina tiene muchos impuestos, porque para que las gasolineras acá en Guatemala la tengan a ese precio es por la cantidad de impuestos de importación, exportación y gasolineras que tenemos. Entonces, el abuso que ejerce el gobierno hacia a esa parte, obviamente hace y obliga a las gasolineras a subirle el precio de la gasolina, que no deberían, porque si saben que la gasolina que tenemos son de barriles anteriores, porque la nueva flota de gasolina no ha ingresado, entonces no tendrían por qué subirle el precio, pero siguen subiéndole porque los impuestos siguen pagándose, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues seguimos con los abusos, seguimos con todo de forma similar, ¿verdad? Creo que alguien está pidiendo entrar, vamos a ver. Chicos, realmente la historia la estamos viendo como muy a grosso modo porque recuerdo que en Derecho Notarial, cuando estuvimos con él, no nos preguntó tanto de historia, pero sí quería saber como un poquito que estuviésemos con el conocimiento bien, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estoy tomando como muy a grosso modo. Si tienen alguna duda, me la hacen saber sin problema para yo explicárselas, pero creo que hasta el momento siento yo que vamos bien. Buenas noches a todos. Sí, nena, sí, vamos Buenas bien ahí. noches. Bueno, entonces seguimos. Básicamente, el derecho tributario guatemalteco, podríamos decir que el derecho tributario en Guatemala pudo surgir desde la era precolombina hasta la modernización tributaria. Las primeras formas de cobro de impuestos o tributaciones que tenemos registro, podríamos decirle en Guatemala, viene desde las civilizaciones mayas. Los mayas no tenían mucho conocimiento con respecto a cómo cobrar un impuesto, por eso es que la forma tributaria era muy rudimentaria. Básicamente era un ganar-ganar. Si las familias tenían bienes o podían trabajar o podían dar un servicio, ellos podían brindar esas opciones para poder sostener algunos proyectos, para sostener a las propias autoridades e incluso para celebrar las ceremonias. No había algo específico ni una codificación que pudiéramos entablar en esta civilización. Sin embargo, sí tenemos antecedentes de que era todo un ganar-ganar, ¿verdad? Em, Sin embargo, sí podemos ver que los mayas eran bastante organizados en ese aspecto, porque era si tú me das, yo te doy, y es reciprocidad, ¿verdad? Creo que si varios países implementan ese tipo de tributación, podríamos mejorar bastante, pero no les conviene a los gobiernos, ¿verdad? Acá ya podemos ver de dónde tenemos arraigado la tributación en la actualidad. Antes eh, de de la independencia, si se dan cuenta, teníamos a las civilizaciones mayas que tenían el pensamiento de que todos iban a crecer de la misma forma, ¿verdad? De que si tú podías ayudar de ciertas o de ciertas maneras, obviamente la persona a tu lado iba a ayudarte de otra forma, ¿verdad? Porque todos tenían capacidades diferentes. Sin embargo, cuando ingresaron los españoles, nos trajeron la idea de que todo era para beneficiar a un ente superior. ¿A qué significa eso? De que los españoles tienen en un pedestal realmente a la corona, ¿verdad? Entonces a ellos
eran los que teníamos que servir para poder superar a esa corona, porque era como la, la vista hacia los demás países, ¿verdad? Sin embargo, acá ya podemos ver la desigualdad y la forma de explotación sobre los diferentes estatutos sociales. Entonces, durante la conquista y la postindependencia, hay una reorganización que creó más impuestos directos e indirectos. Por lo tanto, se creó una codificación para el derecho tributario. Entonces, luego tenemos al siglo XIX y el Estado y la consolidación del Estado moderno. Básicamente, Guatemala en esta época presentó inestabilidad política. ¿Por qué? Porque pasamos de gobernador en gobernador y realmente no teníamos una estabilidad. Sin embargo, la institucionalización que surgió a partir de eso siguió operando para la recaudación fiscal, a pesar de que no había un gobernante superior estable. A eso me refiero, un gobernante superior estable. Pero seguíamos teniendo que ya las instituciones que se habían creado seguían cobrando de forma abusiva los impuestos, a pesar de que no había quien los rigiera, ¿verdad? Entonces, en esta misma época surgió el principio de legalidad, donde ningún tributo puede existir sin ley previa, ¿verdad? Entonces, cuando se constituyó la Constitución de 1985, surgieron las bases de potestad tributaria, donde los tributos se iban a pagar conforme a la capacidad de pago, la equidad y la generalidad. Sin embargo, esto no podríamos decirle que se da en la actualidad, porque si se dan cuenta, todos pagamos exactamente lo mismo. Todos pagamos el 12% de IVA, cuando realmente hay personas que no podrían pagarlo. Siento que hay unos impuestos que sí podríamos decir que son innecesarios, pero al gobierno no les conviene quitarlos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el Código 691, que es el Código Tributario de 1991. Básicamente, este código instituyó el derecho tributario como algo autónomo y sistematizado, donde tienes reglas, procedimientos y obligaciones tributarias. Pero si no se pueden llegar si no tienes la capacidad de completar esas reglas y esos procedimientos, siempre hay infracciones sin sanciones, ¿verdad? Como todo marco jurídico. A lo largo del tiempo, pues han surgido las transformaciones y han surgido instituciones para poder llegar a equilibrar la forma de tributación. Sin embargo, ¿cuántos de acá realmente creen que la SAT funciona? Para mí la SAT no funciona, porque la SAT literalmente, si tú pones ¿qué te digo yo? En el RTU, en tu actualización del RTU, que eres estudiante, la SAT no averigua eso. A pesar de que ya tienes cuentas bancarias, que tienes un ingreso fijo todos los meses y todo eso. Entonces, realmente no es una institución que surja a partir de una necesidad, sino es una institución que está solo para estar. ¿O tienen alguna opinión diferente? Me quedé hablando sola. Mande. No te escucho, lo siento. Yo escucho todo entrecortado.
Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Bueno, entonces ya empezamos directamente a las características del derecho tributario guatemalteco. El derecho tributario lo podemos ver como una rama del derecho público, básicamente porque ¿alguien sabe cuál es la definición de derecho público? No me preguntes ahorita. Bueno, básicamente el derecho público es la relación que tiene el Estado con los particulares. Y si lo enfocamos en el derecho tributario, Lo que ya podemos fue decir que pasado es... ya es olvidado, vale, por favor. ¿Cómo? Lo que lo había visto ya es olvidado. Ah, no va, porque ese es el público, estás diciendo, ¿verdad? Es como la relación entre el Estado con los particulares, o sea, son los derechos que tienen tanto, pienso yo, que los particulares y, y es donde se maneja como cómo se va a regular todo lo que es a nivel entre el Estado y las personas. No sé si andan por ahí mal perdidas. Básicamente sí, o sea, el derecho público es la relación que tiene el Estado con las personas individuales, pero si hablamos de derecho tributario, es básicamente en materia de tributos, en materia de impuestos. El derecho tributario es un derecho público, sí, porque el Estado regula la relación con los particulares, pero en materia de impuestos. Básicamente acá es algo unilateral, porque tú no puedes venir y decirle al Estado, mira, yo no voy a pagar ese impuesto. Por lo tanto, es coercitivo, porque el gobierno te está obligando a pagar impuestos a pesar de que tú no estés de acuerdo. ¿Verdad? Básicamente, el gobierno obtiene sus recursos a través de los impuestos. Se supone que los fines de los impuestos lo podemos ver en la Constitución. Sin embargo, muchos de aquí sabemos que no existe como tal una regulación porque las carreteras las tenemos mal, porque realmente la infraestructura, la forma de ayudar al gobierno no es correcta, ¿verdad? Sin embargo, vamos a decir que sí. Podemos decir que el derecho tributario se relaciona con el derecho público. Ya habíamos dicho por qué. Porque es la relación que tiene el Estado con los particulares en materia de impuestos. ¿Es un derecho coercitivo? Sí, es un derecho coercitivo porque es obligatorio. Porque el gobierno no te lo va a permitir. Cada cosa que tú compras, por muy pequeña que sea, aunque sea que valga un quetzal, ese quetzal ya incluye impuestos. Entonces, el gobierno es de empezamos con los principios, porque uno de los principios es que es de carácter obligatorio. Literalmente, como les comentaba, el gobierno te obliga a pagar impuestos aunque tú no lo quieras. Luego tenemos el principio de legalidad. Acá tenemos el mismo principio que hablábamos en la antigua Roma, de que sin previa ley no existen impuestos, ¿verdad? Se supone que están aprobados hasta el momento. Son leyes formales aprobadas por el Congreso de la República. Luego tenemos el carácter técnico y especializado. Básicamente es que todo guatemalteco tiene el derecho de saber qué impuestos tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, son conocimientos jurídicos, contables y económicos que se supone que son de correcta aplicación. El dinamismo normativo, básicamente, podemos decir que la ley nunca es estable. La ley siempre es cambiante. Entonces, siempre van a existir cambios sociales, económicos, fiscales, tributarios. Todo tipo de cambios puede surgir la ley. Por eso dicen que un abogado como tal nunca descansa porque nunca deja de aprender.
Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Yo siempre sí estoy por ahí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, vale, de mi Entonces, parte. ¿no tienen alguna duda? O soy muy buena o soy muy tonta para explicar, porque si no tienen dudas, alguna de las dos opciones es. Estabas hablando de los principios o algo así. Sí. Bueno, luego podemos decir el derecho, que básicamente tiene un fin. Cada tributo tiene un fin del por qué se recauda, ¿verdad? Entonces, el objetivo central de la tributación y para garantizar los servicios, que no se cumple. Ya existe. Luego estamos con la normativa relativa. El derecho tributario mantiene vínculos con más, digamos, de que sin previa administrativo, porque es la forma de la administración, y el derecho penal, ¿verdad? Porque si en algún dado caso hay algún tipo de inconveniente con respecto a algún tributo, el derecho penal es el que se involucra directamente. Además de que también existen principios y normas con este derecho tributario de las el derecho tributario tiene un enfoque garantista porque básicamente se supone que se rige por los principios de equidad y la capacidad de pago. El derecho tributario con el derecho público porque es la relación que tiene el Estado con los particulares y tributario. Es obligatorio y legal y porque tiene que haber una ley aprobada para poder nacer, ¿verdad? Es técnico y especializado porque básicamente exige que cada persona tenga conocimientos sobre qué impuestos, ¿verdad? Tú no puedes pagar un impuesto si no sabes. Se supone que acá en Guatemala tú no puedes alegar, se me fue la palabrita, tú no puedes decir que no sabías que existía la ley. Ignorancia ¿Cómo de se la llama eso? ley. Ignorancia de la ley, sí, correcto. Gracias. Es dinámico porque básicamente es constantemente adaptable. Deme un segundito, por favor. Dale, dale. Perdonen, chicos. Finalista, porque tiene es autónomo y relativo, porque sí, obviamente tiene normas, principios y procedimientos que son propios. Y es garantista porque es a la equidad y la capacidad de pago de cada uno de los tributarios, ¿verdad? Entonces, realmente este existe, entonces no podemos hacer más que... Bueno, luego tenemos que es
el derecho y cuál es el alcance del derecho tributario. Indicamos que el derecho tributario tiene dos, que es básicamente cursos y el interés de cada una de las personas o de los contribuyentes para que ese poder se ejerza conforme la legalidad, ¿verdad? Es que tú no puedes decir que o que no existe si te lo están cobrando. Eh, como les comentaba como les comentaba en la anterioridad, el derecho tributario es finalista, ¿verdad? Porque financia las funciones esenciales del Estado. Se supone que las funciones y óptimas condiciones, las escuelas de igual forma, las carreteras e infraestructura sustentables, para también mantener los tribunales, ministerios, la seguridad de los ciudadanos. Exactamente. ¿Por qué? Porque también garantiza o se supone que debe garantizar y todos los derechos constitucionales y realmente no lo cumple, pero vamos a decir que sí, ¿verdad? Por eso es que el derecho tributario lo detesto, porque no cumple nada de lo que es. Vale. Vamos a empezar a hablar un poquito más sobre los sujetos que se involucran en el derecho tributario. En este caso, nosotros que pagamos impuestos somos los contribuyentes y está la institución estatal. ¿Ustedes qué sería? ¿Quién es la que más se involucra en tema tributario? La SAT. Administración tributaria. Básicamente, esta es la entidad que se supone que tiene administrativamente y llevar a un plan. ¿Cuál es la tributaria? Obviamente la más factible es el pago. Si tú crees que, supongamos, tú traes 100 lociones que han surgido ahí en el aeropuerto La Aurora, que a veces por un teléfono mal quebrado te quieren pagar, o sea, te quieren hacer, de verdad. Si hablamos de ese SAT, si tú lo dejas ahí en la una compensación, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de la extinción. La donación, que si no lo quieres pagar, obviamente se lo puedes donar al Estado. Y hay otras formas, pero estos son los más comunes. Es un tributo. El tributo es una prestación económica y que es establecida por la ley. Como hablábamos anteriormente, y la finalidad es financiar las necesidades públicas sin que tú puedas decir que no, ¿verdad? Entonces, volvemos a repetir de que sin ley previa no hay tributo. No, el tributo no puede surgir a través de la costumbre, de la jurisprudencia, ni la negociación privada, no puede surgir. Por ejemplo, si tú estás haciendo un negocio y te dices, mire, no vamos a pagar el 12% de IVA, sino vamos a pagar solamente el 5% como una negociación privada, eso es imposible, porque no puede surgir a partir de eso, ¿verdad? Entonces,
Perdón. Aquí ya empezamos con los casos. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. No, nenita, por mí voy clara. Clara, clara, Estamos como bien, la... gracias. ¿Cómo? Sí, todo bien, gracias. Sí te entendemos, nena, explica súper bien. Va. Entonces, acá dice, uno de los ejemplos que dieron es, imaginémonos una persona que compra un tributo por 1,000 quetzales. Entonces, el impuesto es, supongamos, vamos a ponerlo un poquito más fácil. Supongamos que una persona compra un teléfono y ese teléfono le cobran 1,000 quetzales, que es básicamente el valor del teléfono sin impuesto, ¿verdad? La base son los 1,000 quetzales. Y supongamos que tenemos que calcularle cuánto es. Vamos a definirlo de esta manera. En Estados Unidos, ¿sí sabían que en Estados Unidos los precios que tienen, o en Canadá también surge, que los precios que tienen no son los precios finales, sino que a esos precios se les sube el impuesto, ¿verdad? No es como acá en Guatemala. Entonces lo vamos a manejar así. Digamos que el precio del teléfono es de 1,000 quetzales sin impuestos. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que sumarle el impuesto. En este caso es el 12% del IVA. Si vamos a calcular únicamente el IVA, tenemos que multiplicar los 1,000 quetzales por el 12%. Si ustedes no tienen una calculadora científica que tenga el signo porcentaje, entonces lo más factible es multiplicar 1,000 por 12 dividido 100. Y ahí les sale el impuesto que tienen que pagar. Entonces acá lo vamos a ver un poquito más fácil, que es 1,000 por 12%, que son 120. No sé si lograron ver mi calculadora o solo estoy proyectando la pantalla de la... Yo creo que Sí, estoy solo... proyectando... Perdón, solo la pantalla del... Sí, si miran mis mensajes, hagan caso omiso. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Va, entonces aquí lo tengo, miren. Supongamos que el teléfono vale 1,000 quetzales y nosotros tenemos que calcular cuánto es el impuesto. Entonces, si no tenemos una calculadora científica que tenga el porcentaje, es por 12, que serían 12,000 quetzales, y esta cantidad dividir es la base del cálculo porcentual. ¿Alguna duda con esto? No, nena. Entonces ahí podemos decirle que es una cuota. Básicamente, la cuota tributaria es lo que acabamos de hacer, el impuesto que se va a pagar, ¿verdad? Es decir, esos 120 quetzales es la cuota tributaria que le tenemos que sumar al valor de la cosa que queremos comprar, ¿verdad? Es el resultado económico después de aplicar la tarifa correspondiente. Entonces, el teléfono sin impuestos te cuesta 1,000 quetzales más el 12% de impuestos, que son 120 adicionales, ¿verdad? Entonces, en total serían 1,120, ¿verdad? ¿Qué es una obligación tributaria? Era lo que veníamos hablando. Es el vínculo que tiene el contribuyente para cumplir la prestación establecida en la ley. Es decir, toda persona que quiera comprar, adquirir, tener la posibilidad de tener algo más, tiene la... Porque tú no puedes comprar algo si no tienes, o sea, si no tienen impuesto, ¿verdad? Entonces,
Un ejemplo es empresa que realice venta conforme a la regulación tributaria. Al realizarse el hecho generado, surge la obligación tributaria. La obligación de cumplir las tributaciones correspondientes no solo es pagar dinero, sino cumplir las obligaciones formales de tener las declaraciones, llevar los registros contables, proporcionar la información si le es requerido. ¿Qué significa esto? Todas las empresas de Guatemala, independientemente si sean pequeñas, medianas o grandes, tienen la obligación de rendirle cuentas a la SAT. De cualquier cosa que hayan vendido. Si alguna empresa vendió un teléfono, sobre ese teléfono tiene la obligación tributaria, ¿verdad? De rendirle cuentas a la SAT, de decir, sí, yo cobré el impuesto y por ende tengo la obligación tributaria de pagarle a la SAT ese impuesto, ¿verdad? Entonces, por medio de los registros contables, por ejemplo, las empresas tienen que llevar su registro de cada centavo que ingresa a sus cuentas. Esto surge a partir de la necesidad de la SAT de llevar un control sobre cada empresa acá en Guatemala, ¿verdad? ¿Sí me entienden ahí? Sí, nena, sí. Sí, Entonces, Es por eso que supuestamente no puedes como traer cosas mexicanas, ¿verdad? Tanto porque, o sea, a ver, o sea, no es que no puedas traer, sino que simplemente tienes que presentar las facturas y pagar todos los impuestos, porque al final, si no estás evadiendo, ahí en teoría no exacto. le entraría a la SAT, bueno, o al gobierno, por así decirlo, esos impuestos, y les afectaría en su economía. Ujú. Va. Entonces, ahora vamos a ver las exenciones. Recordemos, exención no es lo mismo que exoneración. Los impuestos no se exoneran, se extienden. ¿Qué significa eso? Em, Básicamente la exención es la dispensa o el permiso legal del pago del tributo. Por ¿Es la ejemplo, que? ¿cómo? Exención. Ajá, ¿es la que? Es la dispensa o es el permiso que tenemos legalmente de no pagar el tributo. Por ejemplo, con eso de ¿sí sabían de la nueva actualización de las donaciones, herencias y legados que tenemos? Es que ese tipo ya no van a pagar el impuestos, ¿verdad? impuesto que se cobraba ya no pagan impuestos, exactamente. Entonces esa es una exención legal, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos decir que nosotros los abogados tenemos varias exenciones legales. Por ejemplo, con esto de pago de las herencias, legados y donaciones, antes sí se pagaba el impuesto, que era el impuesto normal, como una compraventa, pero ahora ya no se paga, ¿verdad? Entonces, sí vemos, pues, ¿sí me di a explicar ahí? Sí, nena, sí. Sí, sí, gracias. Ok. Va. Dice que es una exoneración, es la liberación del pago otorgado en casos previstos por el ordenamiento jurídico. Esos casos son bastante difíciles de ver. Yo nunca he visto una exoneración como tal. Realmente en los años que llevo como asistente legal, no he visto una exoneración de un impuesto como tal. Hasta ahorita que vemos la exoneración del pago del IOSI, ¿verdad? Pero honestamente no he visto que suceda como tal, entonces sí, no les puedo decir como que sí es cierto o no es cierto, ¿verdad? Obviamente
para una exoneración de un pago del impuesto es más difícil que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero básicamente la exoneración es la liberación del pago otorgado en algunos casos, que es que son previstos por el ordenamiento jurídico. El licenciado dio la explicación que es una obligación determinada, pero posterior a una autoridad competente dentro de las facultades de la Constitución concede una liberación del pago en un supuesto autorizado. Mi ejemplo más claro es el pago del IUCI, ¿verdad? Que es el ejemplo que tengo más presente en este momento. Pero también dimos el ejemplo de los vehículos híbridos de agencias. Durante 3 años está exonerado el pago de circulación. Eso no lo he visto porque jamás he tenido un carro de agencia. Pero pues, yo lo miro más como un ejemplo del pago del IUCI. ¿Alguien más tiene algún ejemplo de exoneración de pagos de tributarios? No, nena. Es que es algo como raro. Yo lo vi hasta ahorita en eso de lo de la herencias y legados. Chiqui, venga. ¿Está bien? Bueno, luego vemos la fiscalización, que son las actuaciones que tiene la SAT para ver las tributarias. Básicamente, no sé si han visto que cada fin de año la SAT sale y mira a los pequeños comercios para saber si están facturando, si están declarando, si te están... ¿Han visto eso? ¿No lo han visto? No, yo no. Básicamente es la forma de la SAT de verificar que todo, más que todo, va a las empresas. La determinación tributaria. La determinación tributaria básicamente es el establecimiento que tenemos nosotros de establecer cuál es la existencia, la cuantía y la exigibilidad de la obligación tributaria. Era lo que hablábamos al principio, de que no todos tienen que pagar la misma cantidad y no todos imputables no todos tienen que pagar el impuesto de circulación, porque no todos. Tú no tienes vehículo de circulación. Si que pagues el IU, perdón, la municipalidad no tiene. Entonces, ¿me doy a entender ahí? Sí, o sea, en que eso es algo como específico y si no existe. Esto lo vemos también más en las empresas. La forma de declaración de las empresas es que ellas declaran que recibieron, por ejemplo, 200,000 quetzales. Y sobre esos 200,000 quetzales son los imputables para tributación. Sin embargo, se supone que conforme la buena fiscalización de la SAT determina que no eran 200,000, sino 300,000 quetzales. Entonces, esa fiscalización hace que las empresas paguen el restante de la obligación tributaria. ¿Sí me di a entender ahí? No. Se quedaron perdidos, ¿no? ¿Sí siguen ahí? Sí, aquí estoy, pero es que lo último no se puede. Va. La determinación tributaria. Esto surge, sí, con personas individuales, pero surge también más en las empresas. ¿Qué significa eso? La SAT, por medio de una fiscalización, se da cuenta que una empresa declaró 20,000 quetzales. Pero cuando la SAT va a fiscalizar, se da cuenta que no eran 20,000 quetzales, sino 35,000 quetzales,
los que vendió en el mes. Y la empresa no lo había declarado. Esto significa que la SAT va a determinar una existencia real de la obligación tributaria y que tiene la empresa que pagar obligatoriamente el deducible de la diferencia que tenía. ¿Sí me di a entender ahí? Sí, hoy sí. Sí, gracias. O sea que sí o sí tiene que pagar. Sí. Esto, como les estaba explicando, es como muy a grosso modo porque no hemos visto realmente como a tan específicamente la fiscalización de las ARPES, pero supongamos que así es como se determina se hace la determinación tributaria. Entonces ahora vamos a ver la relación tributaria. Existe un sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quiénes creen ustedes que son los sujetos activos? El activo es el Estado Ujú. ¿Y el pasivo? y el pasivo es el contribuyente. Exactamente. ¿Nosotros qué somos? ¿Activos o pasivos? Qué feo se escucha eso, pero... Pasivos, pero sí te comprendemos. Perdón, no lo... Perdón. Perdón, no. Se me salió, es que a veces mis pensamientos no se ordenan a tiempo. Pero igual lo comprendimos. Va. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? El Estado siempre va a ser el sujeto activo y nosotros los contribuyentes el sujeto pasivo. Si se dieron cuenta, acá es bastante información, pero si la vamos juntando toda, es como que toda se entrelaza, ¿verdad? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? No, todo claro. Creo que ahí dijo creo que ahí dijo el licenciado en una pregunta de examen, cuando dijo cuáles son todos los sujetos que conforman la relación tributaria, creo que dijo, Uh-huh. ¿verdad? Y es lo que les decía. El sujeto activo es el Estado. En este caso puede ser la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden ser las municipalidades, puede también ser ¿cómo se llama este? Ay, se me olvidó, el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, o sea, todas las entidades gubernamentales que exigen impuestos pueden ser los sujetos activos. Y los sujetos pasivos son los que tienen la obligación de pagar esa tributación. ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, Va. O sea que solo hay activo y pasivo. Sí. Ok. Pero como te digo, el sujeto activo no solamente puede ser la SAT, también puede ser la municipalidad, porque la municipalidad es la que cobra el IUCI. El registro de la propiedad es el que te cobra el 3% del valor sobre la propiedad para el pago de impuestos. Que al final O lo sea, beneficia, pero O sea que el activo siempre va a variar. sí, el activo. Dependiendo de- Ajá, exactamente. Ok, gracias. Va. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Siempre va a ser la ley. Arriba vimos que
los tributos no se pueden surgir por medio de la costumbre, jurisprudencia, ni nada por el estilo. Acá siempre va a ser la ley. ¿Por qué? Porque sin ley anterior no hay tributo. La interpretación, pues aquí el licenciado nos recomendaba que la ley en materia tributaria o en materia tributaria no solamente es de leer la ley, sino también es entenderla e interpretarla, ¿verdad? Yo creo que estas partes las podemos solamente leer. Por eso hay que dejarlo porque pone traste chulo a que se pudran las cosas. Mira, trastes con cosas pudriéndose. David, trastes con cosas pudriéndose, con comida pudriéndose. Por eso hay cucarachas. Siempre pasa eso. Trastes del aire. Siempre pasa eso. ¿Qué? Sí, es que la nena muy chica la madre. Va, voy. Bueno, creo que acá ya resumimos todas las clases de derecho tributario. Si se dan cuenta, pues no es tan difícil, realmente solamente es de entender las explicaciones que dio el licenciado. Por eso les decía que derecho tributario no me preocupaba tanto, porque es más teoría que práctica. O sea, si nos pone a ver qué tipo de impuestos se dan, todo está en la ley, chicos. Si, por ejemplo, te va a decir, es la primera compra de una casa, ¿qué impuesto vamos a cobrar? ¿Nadie sabe? El IVA. Charros. ¿Qué impuesto qué? El IVA, No escuché la pregunta. el 12%. ¿Qué impuesto se paga? Si es la primera compra de una casa. El 12%. Exactamente. Y si es segunda compra o más, Y 3%. Ahí sería el 3%. exactamente. ¿Y eso dónde lo vemos? Notaría, el código notario está establecido. Uh-huh. Mira, darle el timbre fiscal es el papel especial para protocolos. Y es que sabemos, como dice Vale, este examen es más teoría y el IC sí hace su examen de lo que nos ha dado. Él no tiene mala intención en el examen para nosotros. Exactamente. Hasta el momento todos entendieron, de verdad entendieron todos. Sí, muchas gracias. Estamos súper. Al final no somos muchos, pero los que somos vamos a quedarnos como con el conocimiento. Ahora, a veces que alguien te lo explique o que alguien te lo diga un poquito más, te ayuda a poder, a que en el momento del examen te digan, sí, esto me lo dijeron, ¿verdad? Es que yo siento que mucho se alarga el y los compañeros hacen que... Chicos, este examen no es alguna duda, acá estoy para resolvérselas, no sé, ¿tienen alguna duda? Algo que dijo el licenciado que no les quedó como que tan... De mi parte todo. Todo quedó bien. Y refrescaste bastante ya en una sola, digamos, ¿no? Hoy estudié todo lo que ya vimos con él.
es bastante, pues, ayuda ya previo al examen. ¿Ya? Está bien. ¿Qué vamos a hacer con notariado al final? Repasamos hasta el miércoles, después del examen. Miren, de Derecho Internacional Público, pues no me preocupa tanto porque es todo teoría. Y ella estuvo pasando creo que ella fue la que pasó los documentos, ¿verdad? Nos, Ella dijo de que los no, no, cuestionarios, al parecer que deja cuestionarios al final, porque de ahí van a venir las preguntas. Ah, sí. Ajá. Bueno, entonces lo que podemos hacer es como que estudiar el, los documentos y martes y jueves estudiar notariado. No sé qué les parece. sí, es lo que yo te decía, porque también considero de que nos preparemos aparte de que va a ser como práctica, de que hagamos las hojas con lapiceros borrables, según como él dio en el repaso, porque dijo que venía la introducción, por así decirlo, el cuerpo y el cierre de lo que es la escritura, ¿no? De la compraventa. Entonces, que mantengamos lista o sea, tengamos como en una hoja una cosa, en otra, y ya solo podamos cambiar a la hora del examen como los datos, ¿verdad? Porque yo siento que con el tiempo es donde nos va a joder, porque aparte de que vienen preguntas, vienen eso, y ver los testimonios que a muchos les cuesta, y que él, pues al final no lo explicó como tan bien que se diga, ¿no? Pienso yo. Que trabajemos eso el miércoles. Yo siento de que, o sea, ahorita nos sacrifiquemos un poquito porque, o sea, va a valer la pena, ya es lo último. Y si nos sacrificamos en este y en el segundo parcial, no vamos a estar como tronándonos los dedos al final del curso de los cursos, perdón. Y, y pues si ya vamos mal en una, pues ahí nos apoyamos en cómo salir, ¿va? La cuestión es que ya se vea el interés de todos, porque es lo que yo les comentaba, o sea, no solo es de esperar las respuestas en los exámenes, porque al final pues no aprendemos, sino es solo hasta el cierre donde tenemos que quedarnos con la sabiduría, como por así decirlo, ¿va? Porque ya vienen los privados, vienen los públicos, entonces pienso yo de que sí, o sea, agarremos formalidad en ese sentido, y pues el que esté interesado, pues enhorabuena, y el que no, pues ya uno sabe, ¿va? Que no quiere, entonces tampoco obligarlo, pues, no podemos. Es mi punto de vista. Bueno, miren, yo realmente estoy dispuesta a dar la explicación que ustedes me pidan. No es como les dije al inicio, no es que yo sea experta ni nada por el estilo, pero me gusta, entonces siento que puedo explicar un poquito más. Y es que sabes que también la otra cuestión es que nosotros tenemos que saber manejar los temas, porque si te diste cuenta en el examen de privado, en el examen de mercantil, no dio como tiempo, pero ni de respirar, o sea, quisimos en algún momento ayudar a los demás, pero ya no se puede, entonces ahí cada quien tiene que salvar su examen, entonces si no sabemos manejar y si nosotros no repasamos, o sea, nos vamos a quedar y al final por estar esperanzados, o sea, si ustedes se dieron cuenta, yo me enfermé, entonces yo ahí sí que literalmente, o sea, no podía hacer como nada, y si alguien se esperanzaba en que pudiera yo apoyarles, valieron, ¿va? Porque hasta yo valí. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿va? No podemos esperanzarnos en que, digamos, por ejemplo, solo tú contesté los exámenes. Si en algún momento tú tenés algún inconveniente en examinarte o no estudiaste, o sea, ahí va a ser el detalle, ¿va? Entonces, todos tenemos que saber manejar el tema, y por aquello que también alguien se bloquee en el examen o te bloqueas tú o algo así, o sea, nosotros
te apoyamos. O sea, esa es la temática, no solo esperar las respuestas, ¿va? Sí, es que miren, es lo que les vengo diciendo, no es que yo sea experta, chicos. Realmente a mí también me cuestan los temas, hay cosas que yo no sé y a veces siento que ustedes se esperanzan mucho en mí, y yo siento mucho la presión, honestamente. Entonces, pues, o sea, esta es como la finalidad de estos repasos, ¿verdad? De que ustedes también sepan, de que si les queda alguna duda porque les da pena preguntar o algo así, investiguen un poco más y créanme, chicos, investigando se aprende un montón. No se queden solamente con lo que X o Y persona les diga, sino que créanme que investigando se aprende un montón. Incluso ustedes también tienen que aprender a sacar su propio criterio conforme a la ley, porque no todas las personas interpretan la ley de la misma forma. Ustedes como futuros abogados también tienen que saber interpretar la ley y saber cómo interpretarla. Exacto. Bueno, entonces descansemos, pues, y primero Dios nos va bien mañana. Yo siento que sí nos va a ir bien. ¿No? Entonces, Bueno, ya tal vez el martes, si querés, saber, el martes, si querés, démosle una repasadita privada ahorita. Así algo como público, Claro. para ok. como tenerlo en la punta de la ley. Entonces, Uy, cuidado, perdón. no tengas fe. Pues sí, le damos como un repasito, ¿va? Para ya solo estar como frescos el miércoles, perdón, en el examen. Y al miércoles, pues ya nos quedamos ya solo con que es el que siento que va a estar un poco complicadito. Pero es más por el tiempo, siento yo. Aunque él dijo que sí iba a dar más de una hora. Entonces esperemos que con eso nos alcance, pero siento de que a forma de práctica también, porque ya los nervios nos atacan y ahí nos cuesta. Porque yo sí pues me sentiría preparada a la hora de tiempo en la escaneada, o sea, los catedráticos ay, ¿cómo se llama la palabra? Como ellos como que no prevén eso, ¿verdad? Que uno tiene que hacer un curso, ¿sabes? Entonces, a ver, va. Y ojalá el licenciado no de que tiene un mínimo de peso el documento, porque eso complica más. Sí, es que eso sí. Cabal. Eso es lo que cuesta. Bueno, pero bueno, pues chicos, entonces quedamos así, porque Vale tiene que ir a cenar. Vaya, pues feliz noche, muchas gracias. Buen provecho. Chicos, feliz noche. Descansen. Gracias, Vale. Hasta luego, chicos. Bye.